Este 17 de junio, en el auditorio de la Universidad de Matehuala, vamos a tener un evento muy interesante, muy divertido. Se va a presentar de Alfredo Narváez, Política en Tintura, un libro de su autoría con cartones políticos del 2008 a la fecha. Va a ser interesante platicar con él acerca de este nuevo volumen que viene a sumar a su cosecha editorial, un trabajo muy interesante. Vamos a platicar con él en un momento más. Estamos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues nuevamente el Pingo en la Universidad de Matehuala. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Ya en otras ocasiones hemos tenido el gusto de convivir contigo y presentar libros y trabajos. Particularmente hoy vamos a platicar sobre Política en Tintura de Alfredo Narváez, trabajos que vienen del 2008 hacia adelante, ¿verdad? Hay una historia muy interesante en estas 400 páginas, Alfredo. Correcto, sí. Primero agradezco mucho la entrevista y la invitación de la universidad. Ya me convertí en el favorito. Es mi cuarta visita a la universidad y fíjate que coincide desde mis inicios como cartonista. He estado viniendo en diferentes etapas y esta es la cuarta vez que vengo. Sí es interesante el trabajo porque viene siendo este libro, quiero que sea como un complemento del anterior, porque se quedó en el sexenio pasado, y con este libro yo lo que quise es completar la historia que contiene el anterior. La idea era que hay 3 gobiernos priistas, que es cuando yo inicio mi carrera, un gobierno panista y ahora otro priista. Entonces la idea de comparar esos gobiernos y complementarlo con este libro fue el objetivo de cerrar este círculo de historia política en San Luis desde este punto de vista que es la caricatura, y narrarlo ahora con imágenes, con cartones publicados que no lleven diálogos, que no haya diálogos, que sea la pura imagen la que plantee la idea de lo que estoy presentando en el libro, ¿no? Que ocasionalmente hago cartones con texto y la mayoría de las veces hago cartones sin texto. Y ahora esa variante fue precisamente puro cartón sin texto. Y la segunda variante es que lo que quise hacer es terminar esta segunda parte exactamente al inicio del proceso electoral del año pasado, que concluyó hace unos días, para manejar única y exclusivamente lo que fue 2 procesos electorales en este libro y dejar el actual para un futuro, ¿no? Es un libro que tú mismo produciste. Así es. Es una recopilación, el diseño, todo, absolutamente todo, los trámites, los permisos, todo. Yo me encargué de lo que es hasta entregárselo a la imprenta para que lo imprimiera. Todos los permisos, todo el proceso lo hice yo, así es. Viéndolo, disfrutándolo, vemos que es un libro de historia reciente de San Luis Potosí. La idea es contar mi versión de la política potosina, y más que nada la política potosina centrada en la capital, porque aunque hay cosas fuera de San Luis, de la capital, son muy pocas, pero la idea es, como todo se centra ahí, contar lo que yo veo desde mi punto de vista gráfico y sin textos, nada más con puras imágenes. ¿De qué manera estás trabajando este tipo de cartón? ¿Cómo es tu metodología como creador? ¿Primero te informas, luego empiezas a dibujar? ¿O cómo vendría siendo una jornada de trabajo del Pingo? Es muy variante, pero en la generalidad es, desde que me levanto, que checar noticias. Tengo que estar leyendo muchas noticias locales, nacionales y de otras partes. Casi no hago cosas fuera del país. Todo eso me lleva hasta las 3 de la tarde.
al momento que es cuando escojo el tema que voy a hacer. Y a partir de ese momento que ya escogí el tema es cuando empiezo a aventar el lápiz, a tratar de idear algo, como decimos comúnmente, de que venga la musa, y entonces en ese momento, cuando aparece la idea de lo que ya supuse o pensé, trazo el dibujo, una generalidad de la idea, más que nada. Y después ya lo paso a un papel que es el que ya dibujo finalmente, y de ahí al entintado puede pasar una hora, y del entintado al finalizado, pues no sé, me puede llevar hasta 4 o 5 horas, depende del trabajo, depende del personaje, depende de que si es mujer, depende de muchos factores, es lo que lo hace más extenso o más corto. Cuando soy muy detallista, pues obviamente es cuando me tardo muchísimo más horas. Y me encanta mucho ahora porque ahora me han obsequiado un espacio muchísimo más grande en el periódico. Entonces, ahora meto más detalles, meto más, sí, detalles más que nada, y es lo que me hace que se extienda un poco más el tiempo. Y lo cual, pues me encanta porque es padrísimo acabar así, pues. Es un espacio crítico el cartón político. Sí, se supone que en este país la caricatura se inició más que como un evento cultural, por decirlo de alguna manera, inició como un proceso de crítica hacia los gobernantes, o en la época que se sabe que se inició en este país fue enseguida de la colonización de los españoles. Entonces, cuando ya éramos colonia, la gente tenía prohibido manifestarse en contra de la corona española, y surgió la caricatura para mofarse gráficamente, y los pegaban en las paredes. Así es como da sus inicios, y quienes hacemos ese tipo de cosas, no es que hay una escuela que te diga hay que seguir este proceso, sino quienes hacemos esto, en mi caso por ejemplo, me encanta hacer crítica de ese tipo de cosas, ¿no? Me encanta hacer crítica de política, y el chiste es exhibir o exponer al gobernante o al miembro del gabinete, etcétera, a la autoridad jurídica, etcétera, ¿no? Al que sea que esté en un puesto público, y si hace algo mal, obviamente, exhibirlo y denunciarlos, pues. Cuando hacemos la lectura del libro en algunos cartones, es inevitable reír. Sí. Es muy divertido leer este tipo de volúmenes, una manera muy divertida de retomar la historia. Me supongo que tú también te diviertes, sí, mientras los haces. Bastante, fíjate que sí me pasa muy seguido. Cuando estoy dibujando, que estoy intentando y que me empiezo a reír de lo que estoy dibujando, obviamente es que estoy pensando, es lo que quiero sacar, y ya terminé. A veces me río hasta un día después, a veces en la noche cuando recuerdo lo que hice me estoy riendo, pero sí, efectivamente, si no me causara a mí humor o hilaridad, estaría haciendo un trabajo que a lo mejor no sería el adecuado, ¿no? Pero, y no es que sea egoísta, pero mientras me ría yo, pretendo de que si a mí me causa eso, estoy seguro que a la gente le va a suceder lo mismo. ¿Cómo sobrellevar con este estilo tan crítico que tienen los caricaturistas, que tienes tú, cómo sobrellevar las cosas así en una ciudad como con San Luis Potosí, con personajes pues tan rudamente llevados sí, al cartón? Fíjate que es muy interesante. hay un asunto que es el que más me llama la atención y que ha sucedido regularmente, que es a quien criticas o a quien critico yo. A veces pareciera que no le entienden, o a veces pareciera, como dice Osvaldo Ríos, que hizo mi prólogo, a veces pareciera que ese coraje o esa molestia que les causa ser ridiculizados funciona y los hace quererse ver en el cartón, pues. O sea, él lo menciona como el complejo de cuando un secuestrado, o cuando alguien siente una afiliación por el secuestrador. El síndrome de Estocolmo se llama. Entonces él dice, él se atreve a escribir, lo cual agradezco mucho que me diga,
que yo estoy creando el síndrome del Estocolmo político, porque a quien yo critico, él debe saber mucho cosas de estas, es gente que le gusta hacer, a pesar de la crítica, le gusta verse reflejado en una caricatura. Esos son los más. Los menos, obviamente, son los que no les parece nada, son los que les molesta que sean ridiculizados y son los que a veces toman acciones en contra de quien hace esto, que también lo menciona Osvaldo Ríos y dice que eso me hace tener, un tiempo me hizo tener el cuello más duro del periódico, porque tantas que intentaron tumbarme la cabeza nomás no pudieron. Pero créeme que es como son los menos, son los que más rápido yo asimilo y paso de página y me quedo con los otros, ¿no? Los más, posiblemente los muchos más son las personas que leen ese trabajo o que ven la caricatura y que regularmente recibo comentarios o preguntas de por qué es así, por qué es acá, porque a veces hay gente que a pesar de que probablemente no sepa mucho de política, le gusta el tema y entonces me pregunta a mí por ciertas ideas de lo que yo puse para darles una línea, una idea de lo que es, y entonces se encuentran automáticamente el mensaje, ¿no? Eso más o menos es una generalidad de lo que sucede cuando yo hago esto. Y no dejan de ser puntos de vista del artista frente a la realidad y puntos de vista que la gente entiende, porque exacto, la política es más sencilla de entender en un cartón que leyéndola. Esa es la idea. Y sabes que es porque tenemos un déficit de lectura en este país. Somos muy, ya lo he dicho muchas veces, somos muy adeptos a los monitos en general. Entonces, la persona o quien ve esto, inmediatamente se forma un criterio o una idea basada en lo que está ahí y entiende. Es por asociación de ideas. Probablemente no conozca al personaje, probablemente a lo mejor algo de lo que puse yo no esté al tanto, pero en generalidad sí sabe algo de eso. Entonces esa es la idea, que el cartón refleje esa asimilación, que entienda lo que yo hago, por decirlo así, basado en una nota que es puro texto, convertirlo a un dibujo. Entonces la chamba es hacer esa ecuación, convertirla a un dibujo, y ya la de la gente es tratar de entenderlo. A veces me sucede que hay gente que dice, leí la nota y luego vi el dibujo y entendí lo que se trataba. O a veces es al revés, ven la caricatura y cuando ven la nota leen uno o dos párrafos y automáticamente entienden. En tus cartones plasmas personajes de la política, pero también conceptos, como sí, la frivolidad. Así, sí, me encanta la avaricia, la corrupción. Personajes muy siniestros, que también mueven a risa. Así es, de eso se trata, de ya cuando son esos conceptos que tú dices, cuando ya son del nivel donde afecten a más gente y donde la consecuencia de esas acciones sean muy negativas para la población o para la gente, para los gobernados, entonces obviamente al mismo nivel crece la crítica en la caricatura o la deformación de la persona en la caricatura, porque es una manera no de buscar culpables, sino es una forma de reflejar lo que a lo mejor la gente piensa desde ese personaje, y en el grado de esa deformación o de esa crítica o de esa detallado del dibujo es el mismo grado, ese corresponde a las acciones que tiene la persona, ¿no? Pero en contra de la sociedad. ¿Cómo se va a mover este libro? ¿Qué sigue después de la presentación en la Universidad de Matehuala y cómo se puede acceder a él? Sí, mira, aquí en Matehuala, obviamente como no radico aquí, como la vez pasada, la universidad me va a hacer el favor de tener aquí unos ejemplares y aquí va a ser el punto de venta de los libros. Conforme vaya habiendo más demanda, pues obviamente yo iré enviando, pero creo que la vez pasada funcionó así, estuvo perfectamente bien, y como son los anfitriones de haberme invitado, entonces creo que todo el mundo conoce a la universidad, es fácil acceso, etcétera, ¿no? El libro cuesta 300 pesos.
¿Qué esperas de los estudiantes en esta nueva visita? ¿Cómo crees que pueda ser su respuesta hacia política en tintura después de las elecciones, que ya salimos de Que eso? ya salimos de esto. Yo pienso, la vez pasada estuvo muy padre porque eh, los jóvenes aparentemente están en otro esquema que obviamente su responsabilidad principal es aprender y prepararse para lo que viene, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la vez pasada que había muchas preguntas muy, muy de acuerdo al entorno que estábamos viviendo. En aquella ocasión el asunto de seguridad estaba muy difícil y aunque se supone que no se planteaba tanto, había un conocimiento de muchas cosas, no únicamente del tema de seguridad, sino de política, de economía, todo. Y yo creo que quiero pensar que basado en la exposición que tengo acá afuera, montaron una exposición pequeña de lo que viene siendo este proceso electoral que fue demasiado corto y espero que las preguntas anden rondando o la interacción con ellos sea sobre o tema de político electoral actual o tema económico o social, etcétera. Alfredo, pienso que particularmente puede ser interesante para los estudiantes de diseño gráfico. Sí, fíjate que sí, obviamente yo aprendido de manera autodidacta, pero sí sé que lo que yo tardé en aprender durante muchos años, después me di cuenta que la universidad o el área de diseño gráfico lo tiene perfectamente establecido para que en un par de años todo el mundo se enseñe a saber lo que vienen siendo las perspectivas y las profundidades, el manejo del color, de material. Eso es lo que sí creo que les puede servir a los alumnos de diseño gráfico, única y exclusivamente en el asunto del manejo del material, pues, o de la idea. Desarrollar una idea para que se entienda gráficamente, ellos, los quienes estudian diseño gráfico, podrían entender más esto porque ellos hacen exactamente lo mismo, es traducir ideas y manejarlas gráficamente, que es lo complicado del diseño gráfico. Pingo, por último, como persona enterada de lo que sucede en el Estado, como profesional de la comunicación, Gracias. ¿qué te gustaría que cambiara con la llegada de estos nuevos gobiernos? ¿Qué me gustaría? En lo personal, yo creo que son algunas cosas. La principal, yo creo que el deslinde de la administración anterior, ya sea en alcaldías, ya sea en gubernatura, ya sea inclusive hasta en diputados. Creo que es muy importante que un nuevo gobernante llegue, entre comillas, con un camino firme y no con la cola amarrada para no poderse mover. Entonces creo que el deslinde es principalmente. El segundo es el combate a la corrupción. El lastre que tenemos en este país es la corrupción y tiene que haber una manera de que los gobernantes enfrenten ese tema, lo asimilen y lo más importante es que lo ataquen, ¿no? Esas serían las dos recomendaciones que yo haría. Gracias, Pingo, no nos despedimos. Al contrario, muchas gracias a ti. Un placer platicar con Alfredo Narváez el Pingo acerca de sus libros, de su quehacer. Siempre hay mucho que compartir contigo y siempre va a ser una suerte compartir con los estudiantes cada presentación de un libro. Aquí hay mucha historia, hay mucho trabajo, sí. Es una historia de vida. Muchísimas gracias a ti por la invitación, ¿verdad? Y por la entrevista. Como todas las semanas nos despedimos y agradecemos a Telecable Canal 4 Cablevisión las facilidades que nos presta para estar cerca de usted. No nos despedimos, hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a mi tocayo Alfonso Nava, que esa es si no me equivoco, la cuarta ocasión que estoy por aquí.
2 en exposiciones y 2 en presentaciones del libro. Este es el segundo. A las caras de siempre, la señora Espinosa y su hija. Es una familia que desde que yo he venido aquí hace aproximadamente, si no me equivoco, 27, 28 años, son mi buena suerte y siempre están conmigo, lo cual eso se los agradezco mucho. Pero son menores que tú. Son más jóvenes que yo, sí. Contestando a la pregunta que decía, por el comentario que me decía hace un momento Alfonso, yo tengo en este trabajo, exactamente son 30 años que inicié como caricaturista, pero en la sección política tengo desde el 91, aproximadamente 23 años, 23, 24 años. Este segundo libro que vengo a presentar propiamente es una continuación del anterior. El anterior se llamó Esas son pingaderas y trataba de los primeros años de mi trabajo, del 92 al 2003 aproximadamente, que viene siendo la primera mitad del gobierno anterior, el gobierno de Marcelo de los Santos. Como consecuencia, yo tenía el propósito de terminar ese sexenio y continuar con una teoría que yo me estaba planteando respecto a que no importa el tipo de gobierno que tengamos o el partido al que pertenezca, finalmente un gobierno es un gobierno y finalmente la ciudadanía, nosotros, ustedes, somos los que juzgamos a esos gobiernos o los que juzgamos a esos gobernantes. Entonces, cuando empecé a planear este segundo libro, que fue hace aproximadamente, planearlo hace como 3, 4 años, y cuando empecé a recopilar la información fue a inicios del 2014, donde decidí presentarlo en este año cuando ya estaba el proceso electoral. El anterior no lo hice encajándolo a un proceso electoral porque no me hubiera gustado competir pues o ser competencia yo de los candidatos. Y lo que hice fue tomar una decisión de una variante nada más. El libro anterior incluía casi 16 años de caricaturas, pero incluía caricaturas que, como bien dice Pedro Manuel, cartones que son los que no llevan textos o cartones que sí llevan diálogos de texto en los personajes que se incluyen aquí. En este libro decidí no incluirlos todos los que llevaban texto y tomé la decisión de buscar única y exclusivamente caricaturas que no hubiera diálogos entre los personajes, lo cual es un poco difícil porque no son muchos los que yo tenía. La vez pasada, en el libro anterior, tuve que hacer una selección de unas como 16,000 caricaturas y llegar a un libro de 400 páginas. En este nuevo encontré como 2,500 cartones mudos, que así les llamo yo, porque no llevan texto, para llegar también a un mismo número de páginas, coincidentemente, porque no fue ni planeado, de 400. Y lo que hice fue que esta labor te hace, bueno, propiamente yo soy alguien que es muy terco y muy necio. Aquí hay testigos que me lo pueden corroborar, mi señor aquí está. Pero aquí, cuando yo me exigí que iba a llevar puras caricaturas que no llevaran texto, yo mismo me contradije y dije, chingado, no, pues ahora tengo que poner algo que lleve texto. ¿Cómo dijiste? Chingado, dije. Y entonces tomé la decisión de que tenía que poner al menos, primero inicié con 10 o 20, total que nada más, al hacer el resumen seleccioné 3 caricaturas nada más, que para mí eran importantes incluidas en este libro porque significaban algo muy importante en el fin del sexenio pasado y el inicio de este sexenio que está por terminar, y propiamente de un personaje muy famoso en este gobierno que era la actual esposa del gobernador Fernando Toranzo. Fue una figura pública muy destacada en un principio, muy temida, muy hasta satanizada, y cuando yo estuve cerca con ella en una plática, dijo una frase que se me quedó
grabada que fue la misma que usé para el libro, que dijo, chinga, entonces me encantó eso y su palabra que ella dijo enfrente de mí fue la que utilicé para una caricatura de ella. El caso es que, aunque yo en el libro aquí expongo que el concepto general de este libro es que, como dice Pedro Manuel, es mi versión de la historia actual de San Luis, conforme yo la he vivido, conforme la he analizado, y las conclusiones que yo pongo finalmente en una caricatura que es mi opinión personal. Lo que hago es plantear un tema político, social, etcétera, y todo esto lo que se hace es un enlace cronológico de lo que ha sucedido a través del 2008 propiamente a la mitad del año pasado, que yo corté cuando inicia exactamente el proceso electoral en San Luis. Los cartones que me hicieron el favor de poner aquí afuera en la entrada, hice un resumen de lo que fue para mí el actual proceso electoral por la gubernatura. Ahí ustedes van a ver a una persona que creo que no conocen aquí en Matehuala, la candidata, hice selección de cartones de ella donde inicia y va en el término y conforme va cayendo, algo así, ¿no? Y lo que hago en esas posiciones es muy similar a lo que viene aquí en este libro, que es plantearles mi versión de lo que sucede en San Luis y desde un punto de vista sin texto, para que quien lo lea sea el quien dé el veredicto de que si está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que es, o si le entiende o no le entiende, y sea la persona la que vea la caricatura quien finalmente se vaya por el resultado final, ¿no? Este libro, ahora la vez pasada, en el libro pasado incluí a los 3 gobernantes que traté en el libro. En este libro decidí hacer el título principalmente tiene que ver con un juego de palabras. Mis cartones siempre los manejo los títulos manejo palabras o combino palabras para sacar nombres. Entonces, política en tintura tiene que ver algo con un elemento que tiene aquí este personaje, que es un cinturón. Hace un rato el compañero, su maestro aquí de la universidad, que es un ex compañero periodista mío, él me decía que a muchos nos educaron con el cinturón a golpes, y esa es la forma en la que yo quiero plantear esto precisamente. Esta mujer es la representación, desde mi punto de vista, del pueblo mexicano, que ya está harta de los políticos, porque yo nunca he visto en estos años que tengo trabajando como caricaturista, nunca he visto una respuesta tan drástica de la sociedad hacia los políticos, y no nada más en persona, sino usando redes sociales, mandando mensajes, enfrentándolos, etcétera. Entonces, este libro, esta personaje es la mujer, el pueblo, se puede decir, y la cara es una cara de enojo, de molestia, que esta cara la saqué de una persona que conozco yo, y los lentes oscuros es porque, no, y los lentes oscuros es porque el personaje, a veces los mexicanos tiramos la piedra y escondemos la mano. Me he dado cuenta que la gente que se queja no precisamente sostiene su molestia, sino que a veces somos el mexicano, manifestamos nuestra molestia, pero no hacemos, no damos seguimiento a esa molestia. Entonces, esta es la idea de la portada. Y bueno, no sé si se ve desde allá, pero todo el libro, los capítulos están marcados con esto. Esta parte es una parte medio egocéntrica, la tuve que poner porque es una fotografía que me regaló el periódico hace 2 años y la tuve que utilizar para este número porque complementaba lo que quiero decir aquí. Aquí está chorreado de tinta toda la base del libro, y esto es un reflejo de lo que todos los días, como decía Alfonso, todos los días termino entintado siempre, porque hacer una caricatura de estas, aunque no podría decir lo que es complicado, sino que es laborioso,
pero siempre hay un errorcito, algo, y siempre acabo con las manos entintadas, hecho a perder camisas, etcétera, ¿no? Alfombras, ya no tengo alfombra, por cierto, pero en realidad este libro refleja otra vez el concepto de lo que es mi trabajo. Yo mismo lo diseñé, yo hice la selección. Pedro Manuel, como dijo, él fue mi maestro de ceremonias en aquella ocasión, otra vez lo es hoy. El prólogo y la presentación la hacen dos amigos míos, y ambos documentos son algo que refleja más que nada lo que viene en el libro. Yo espero que les guste, sin pedirle permiso al rector, va a estar a disposición aquí en la universidad para el que quiera, con confianza. Va a costar cuesta 300 pesos, y si quieren el número anterior, son los dos libros costarían 500 pesos. Muchas gracias.